Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 31 al 35. Dice así la palabra del Señor. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id de decirle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Versículo 34, hay una doble declaración, hay un doble llamado, y menciona: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Eso trae un resultado. Y aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis. Dígalo con toda su fuerza, lo que está con mayúscula. ¿Qué dice? Una vez más. Una vez más. A Él sea la gloria, la honra y la exaltación. Padre amado, envía tu consejo, tu instrucción, fortaleza, dirección y guianza a nuestras vidas a través de tu palabra, que podamos degustarla, disfrutarla, que podamos, mi Dios, estar, Señor, en esta armonía que nos permites tener, y que sea impregnado el mensaje en nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma. Tome su asiento. En estos versículos que hemos leído hay una riqueza de instrucciones que debemos de comprender, y que en nuestra vida presente no vayamos a estar alterando o afectando con actitudes negativas, y que eso traiga en el futuro resultados tristes. Todo lo que se siembra se cosecha. Con la medida que mides serás medido, y aún se añade un poco más, dice la Escritura. En esta tierra opera tal ley que si sembramos pasiones carnales, cosecharemos muerte. Si sembramos una vida espiritual conectada con Dios, cosecharemos vida, y vida en abundancia. Todo lo que experimenta el hombre, lo que experimenta la mujer en su presente, son semillas que sembró en su pasado. Todo lo que quieras cosechar en el mañana, tenemos que aprender a corregir, a modificar y a sembrar semillas buenas en nuestro presente. En este relato tenemos muy claro
el día en que el Señor entregó su vida en sacrificio por nosotros. La religión enseña que la crucifixión es el día viernes. Si lo saben, si lo han escuchado, ¿no? Pero bíblicamente, si nos vamos a la Biblia, no fue el día viernes cuando el Señor ofreció su vida en la cruz del Calvario. Fue un día miércoles, y aquí lo explica este relato en boca de nuestro Señor Jesucristo, para que usted tenga presente tal enseñanza, tal instrucción, y que siempre nuestro caminar esté apegado al escrito está. Era un día de reposo cuando él estaba dando una serie de enseñanzas. Y cuando le llega la noticia de que Herodes quería matarlo, él hace esta declaración y dice: decirle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones. Vamos a ir entendiendo esto. Dice, hago curaciones. Hoy, ¿qué día era? El día de reposo, era un sábado. Y cuando dice mañana, ¿a qué día se refería? Domingo. Y cuando dice al tercer día cumplo mi propósito, ¿qué día estaba refiriéndose? Miércoles. Al tercer día. Entonces, en este relato, el Señor nos enseña qué día otorgó su vida, qué día ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Si usted hace una pequeña revisión, si hubiese otorgado su vida el día viernes, no se completan los 3 días y 3 noches a partir del viernes para que resucitara el día domingo. No son 3 días ni 3 noches. Pero si usted hace la operación de revisión, entendiendo lo que él aquí nos enseña, entonces cuando él otorga su vida fue un día miércoles. Y usted ya puede hacer la suma de los días y de las noches, y él se presenta al amanecer, el día primero de la semana, como el Redentor, el Salvador, que sale triunfante sobre la muerte. No sé si quedó clara esta explicación. Aquí está muy claro y usted puede hacer las cuentas. Sigue diciendo en el versículo 33, sin embargo debo seguir mi camino, y dice hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser un profeta, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. El día martes fue cuando el Señor está en ese huerto, está en el aposento, después se va al huerto del Getsemaní, y allí llegan los alguaciles y lo prenden, como si fuera un ladrón, como si fuera un delincuente. Y ahí es donde surge el milagro, en donde se hace ver que nadie podía quitarle la vida, porque Él es Dios, tenía la deidad, sino que Él la dio por amor a nosotros. Cuando llegan los alguaciles a ese huerto, juntamente con Judas, dice que iban con palos, iban con armas, y les pregunta, ¿a quién buscáis? Mire qué interesante es esto. Dígame usted, ¿Judas conocía o no conocía a Jesús? Pero en ese momento estaban en una dimensión en donde todos eran idénticos. Llega Judas y dice, al que yo salude, ese es, prendedle. Y cuando está en la reunión con sus discípulos en ese huerto, él no supo quién era Jesús.
Levante su mano y diga: gracias, Señor, por la gloria que tú me das. Cada vez que usted se reúne, cada vez que usted busca a Dios, Dios lo rodea de su gloria. Dios lo rodea de su gracia. Dios lo corona de favores. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor. Dice que es como un buen óleo, es una buena fragancia. Entonces, pregunta el Señor: ¿a quién buscáis? Y contestan: a Jesús el Nazareno. Y entonces Él responde, dice: yo soy. ¿Y qué sucedió cuando dijo yo soy? Retrocedieron y ¿se podía escapar o no se podía escapar nuestro Señor? Sí. Pero por amor a ti y a mí, por amor a la humanidad, Él ofreció su vida para que ahora tengamos vida y vida en abundancia, para que estemos en una dimensión de salvación, en una dimensión de gloria, en una dimensión de gracia. Somos privilegiados, amado pueblo de Dios. ¿Sí quedó clara esta explicación? ¿Sí? Entonces, ¿en qué día ofreció nuestro Señor su vida? ¿Cuándo? Miércoles, ok. Esa es una explicación, es un mensaje que el Señor nos otorga, esta enseñanza, para que nos conduzcamos con conocimiento claro. Quiero tomar los primeros versículos para traerlo en nuestro tiempo presente, porque fue lo mismo que quisieron, o la operación de destrucción contra nuestro Señor es la misma que las estructuras malignas trabajan para dañar a los hijos de Dios, a los discípulos que hemos creído en Jesucristo, en Yeshua, nuestro Salvador. Entonces dice lo siguiente: en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cómo recibe usted ese mensaje? Piense usted un poquito y póngase en los zapatos o en el lugar de nuestro Señor, que se acercan los fariseos y te dicen: Herodes te quiere matar. ¿Cómo recibe usted ese mensaje? ¿Con alegría? ¿Recibe ese mensaje con gran ovación? ¿Recibe ese mensaje con gran fortaleza? ¿O le da crédito a la amenaza? ¿Cómo recibes tu mensaje negativo? ¿Cuál es la manifestación de tu persona cuando viene algo adverso a tu vida? Cuando te enfrentas a una actividad, a un evento no grato, ¿cómo respondes? ¿Cómo te comportas ante una situación que se vuelve una amenaza? Cuando vemos la manifestación de cómo responder ante una amenaza, porque somos discípulos del Señor Jesús, y Él aquí nos da una clara enseñanza, nos da un claro ejemplo de no dejarse dominar por estructuras malignas. Aquí nos daba el Señor un ejemplo de cómo convertir esa amenaza y revertirla en una respuesta de una plena convicción de lo que somos en Dios, en dar una respuesta clara y fuerte, firme, de lo que somos dentro de Cristo Jesús. Por lo regular, cuando viene una confrontación así, frontal, un evento terrible, un evento doloroso, el ser humano tiende a doblarse, el ser humano tiende a titubear.
el ser humano tiende a debilitarse y comienza a entrar en un estado de cuestionamiento, comienza a entrar en un estado de inquietud. ¿Y por qué me viene esto? ¿Y por qué me sucede a mí esto? Si yo soy un hijo de Dios, si soy una hija de Dios, ¿cómo es que esto viene a mi vida? Y comienzan a haber interrogantes, aflicción. Pero el Señor nos trae esta palabra para que usted y yo, al estar en esta tierra, tengamos claro conocimiento de que sí pasaremos por angustias, por tribulaciones, por acechanzas, amenazas, pero el Hijo de Dios tiene una clara convicción: tiene un Padre, tiene un Dios, tiene un Creador del universo que está al pendiente y está dispuesto a ayudarte. Por cuanto has puesto tu confianza en el Señor Dios, Él también te librará de la hora de la prueba. Sobre una roca te pondrá en alto, dice la Escritura. Pero vemos aquí una alianza. Se unen dos tipos de enemigos, dos estructuras contra nuestro Salvador, nuestro Mashiach. Hacen alianza dos estructuras malignas. Hacen alianza tanto el sistema político como el sistema religioso, porque los fariseos representan al sistema religioso. Y vemos la influencia que tenía Herodes, la influencia de poder. Él daba una instrucción y se llevaba a cabo porque estaba reinando en ese territorio. Por cierto, estaba usurpando un territorio porque él no pertenecía al linaje de David. Estaba siendo un rey impuesto por el Imperio Romano para administrar Jerusalén. Era un rey usurpador. Pero ahora lo vemos en una alianza con los fariseos y ejerciendo una fuerza de amenaza y manipulación en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña a nosotros que todos los que quieren vivir una vida piadosa, todos los que quieren vivir en una vida conectada con Dios, siempre se enfrentarán a acechanzas, amenazas, a circunstancias que querrán detenerte, debilitarte para que no cumplas tu propósito. Pero hoy el Señor te trae esta palabra para que tú tomes ejemplo de nuestro Señor, como Él con determinación dijo: yo voy a cumplir el propósito, yo voy a llegar a mi destino, yo voy a llegar a mi objetivo. Nadie me podrá detener porque Dios es la roca de mi vida, Dios es mi alto refugio, y así debemos de caminar con tal convicción. Dios es tu papá, Dios es tu Padre, Dios es tu Dios, Él es el creador de los cielos y de la tierra. Por eso el rey David decía: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y este mensaje lo debemos de impregnar en nuestra vida. Estamos en este sistema en donde el sistema político, el sistema financiero, pero también el sistema religioso quiere destruir al hombre y a la mujer de Dios. Por un lado, la economía querrá afectar tu confianza. Por otro lado, la gente que se maquilla de piadoso querrá intervenir para manipular tu vida y desanimarte. Por otro lado, la influencia del sistema de este mundo querrá que tú te distraigas y comiences a desviarte del sendero que nos ha marcado el Señor.
poniendo tus ojos en las cosas de la tierra, poniendo tu confianza en lo material, poniendo tu confianza en los logros terrenos, cuando lo que perdura o lo que se va a enfrentar a la siguiente dimensión es el alma. Por lo tanto, tenemos que fortalecer nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro ser espiritual, y hay una garantía que cuando tú pones a Dios en primer lugar, las demás cosas vendrán por añadidura, y Dios es fiel para cumplir con su palabra. Pero me llama la atención cómo el Señor le pone una etiqueta a Herodes. ¿Cómo lo llamó? ¿A usted le gustaría que le dijeran así? Ahora el Señor estaría diciendo algo que no es correcto. ¿Cómo ven ustedes? Cuando estaba leyendo, meditando, digo, Señor, ¿por qué lo llamaste así? Si la Escritura nos enseña a que no debemos de poner apodos a nadie. Dicho sea de paso, no es correcto que le pongas apodos al hermano, que el hermano chino, que el hermano el güero, ¿no? Que el gordo, el flaco, el tilico, ¿qué más? La jirafa, porque así los he escuchado. Eso no debe de operar en nuestra vida. Pero aquí el Señor estaba dando un mensaje muy terrible, porque la alianza que había hecho Herodes con los fariseos era una alianza manipuladora, era una alianza de impiedad. Y cuando vemos esa palabra impío en hebreo es janef, que tiene que ver con lo sucio, lo falso, lo hipócrita, lo lisonjero, tiene que ver con la apostasía. Cuando una persona entra en alianza con la impiedad, entonces adquiere una conducta, entre comillas, de inteligente o astuto, pero no es más que una estructura maligna que hace una sociedad para querer desviar, para querer afectar a los ungidos. ¿Y usted es un ungido de Dios? Una ungida de Dios que lo ha llamado para estar dentro del linaje santo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí dice amén? Bueno. Entonces, cuando uno revisa en la Escritura las características que marca la Biblia con respecto a un zorro o a una zorra, dice que esa conducta es la de los hombres que desarrollan una falsa piedad, o sea, usan una máscara y se convierten en destructores de viñas, se convierten en destructores de olivares y hacen daño al trigo. Tienen unas garras que cuando toma a su presa no la suelta. Entonces, aquí hay que entender este mensaje que el Señor nos da. En la vida del creyente, en su vivencia como hijo de Dios, debes de tener muy presente que personas que se han apartado de la piedad o personas que un día le servían a Dios pueden influenciar para obstaculizar o hacerte daño para que el fruto de la viña, el fruto del olivar se pierda en tu vida. Dice la Escritura en Ezequiel 13:4 que los profetas que hablan falsedad, los profetas que hablan con una manipulación,
son comparados como las zorras o los zorros. Y una de las cosas que van a estar operando en el último tiempo es el engaño. Por eso el pueblo de Dios debe de tener este conocimiento, debe tener esta palabra en su vida. Que ninguna persona que profesa tener un título de ministro, apóstol, profeta, maestro, pastor, manipule vuestra vida con una profecía, manipule vuestra vida con un sueño. Que nadie manipule tu vida con una amenaza. Que nadie manipule tu vida con una influencia de que da esto y te va a llegar la bendición. Porque eso va a afectar tu viña, y la viña es el fruto del gozo, el fruto de la alegría. El vino representa la unción de alegría. Levante su mano y diga: abundancia de alegría en mi vida. Y con toda su fuerza diga: abundancia de poder en mi vida. Entonces, una de las estrategias de la estructura farisea o Herodes, en esa alianza, lo que quieren afectar es tu alegría, tu viña, tu olivar. O sea, el aceite y el vino, el poder que Dios da a sus hijos, pero esa unción de alegría. Pero también la viña representa la sabiduría, y la viña también representa la buena salud. Vamos con fuerza, diga: abundancia de alegría, buena salud y mucha sabiduría. Pero el aceite representa la unción de poder, pero también la unción de la prosperidad. Levante su mano y diga esto: soy próspero y poderoso en Dios. Entonces, cuando un creyente, cuando un ungido de Dios, cuando un hombre, una mujer de Dios va tras el objetivo marcado, que nos marca la Escritura, de ser hijos e hijas libres de la hipocresía, libres de la simulación, libres de la maldad, libres de esa apariencia falsa. Esto tenemos que entenderlo, porque líbrenos Dios de ser impíos y líbrenos Dios de vivir una vida de apariencia. Tenemos que ser genuinos. Tenemos que ser gente libre de la levadura de Herodes y de los fariseos. La palabra levadura en el hebreo es la palabra hametz, y usted sabe que las letras hebreas tienen un valor numérico. Y qué interesante es esto, porque hametz y hanef tienen el mismo valor numérico. O sea, la impiedad y la levadura tienen el mismo valor numérico: 138. La palabra matzá, que está hasta el final abajo, esa palabra matzá significa sin levadura y tiene un valor numérico de 135. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos puntos son de diferencia? 3. Y son las 3 características que tiene una persona que se deja abrazar por la simulación, el engaño, la hipocresía. Entonces la persona ya no es genuina. La persona ya no está dentro de los linderos de la limpieza, sino que ya está contaminado a su vida con levadura. Y entonces, si esa persona llega a tener una cierta influencia de poder, si esa persona llega a tener una cierta influencia de reconocimiento, va a malutilizar esa influencia para hacer estragos.
Por eso cuando se te otorga un título, un nombramiento, es muy delicado cuando se le otorga a una persona que es inmadura, porque inmediatamente comienza a sentirse más que la otra persona. Y por eso lo que el Señor nos enseña es que tengamos nosotros mejor el título de siervos o siervas de Dios. Porque el poder, la sabiduría, la gracia que Dios te ha dado, esa prosperidad, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es para que la administremos y tengamos claro conocimiento que todo lo que tenemos viene de Dios y ha sido otorgado por Dios. Entonces eso nos ayudará a que el olivar y la viña se mantenga firme. Eso hará que entonces el resultado de la viña y el resultado del olivar sea abundante. ¿No quiere usted abundancia de buena salud? ¿Abundancia de alegría? ¿Abundancia de sabiduría? ¿A que sí? ¿Abundancia de poder? Que nada lo debilite, que nada lo detenga, que usted no sea afectado por las voces externas, porque si usted se da cuenta, está el Señor enseñando en un día de reposo, un día en donde se apartaba ese día para el estudio de la Escritura. Y qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo? Está aplicando, está explicando, está enseñando enseñanzas y viene inmediatamente la influencia diabólica a querer amenazarlo. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú estás en una dimensión de unción, cuando estás en una dimensión de alegría, estás en una dimensión de abundancia, estás degustando tu reunión, tu alimento, tu comida, tu convivencia con la familia o los hermanos, no faltará el Herodes o el fariseo que quiera dañar o amenazar tu vida. Levante su mano y diga: estoy bajo el refugio de mi Dios. Aquí es donde tenemos nosotros que entender y comprender qué importante es vivir apegados a esa conexión divina para que no suframos alteraciones en nuestro diario vivir. La levadura es un símbolo de corrupción. Y en la Escritura encontramos 3 aplicaciones, 3 ministraciones que nos revela el Señor con respecto a la levadura. Una de ellas es la levadura de los fariseos, que se distingue por su hipocresía, la simulación, la acusación y la condenación. Y Herodes representa el mal uso del poder, el ego, la manipulación, la amenaza, la arrogancia, la altivez. Por eso el Señor lo comparó como un zorro, porque el zorro expide un olor muy fétido, y eso es, así huele la persona que está contaminada con arrogancia, un mal olor. Por eso dice la Escritura que al altivo y al soberbio Dios lo mira de lejos porque huele mal. Y el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tóquese su vientre y teniendo como no teniendo, poseyendo como si no tuviese nada. Y levante su mano y diga: Señor, líbrame de la presunción, Señor. Esas 2 características llevan al ser humano a conectarse con la malicia y la maldad. Vicios, adicciones, drogas, sexo ilícito, conspiraciones, sentimientos de odio, amargura. Y quieren dañar, quieren hacer daño al que está apegado, al que está desarrollando una tarea, al que está desarrollando un propósito. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24. Le va a dar lectura a usted a ese texto. ¿Qué dice? Con toda su fuerza.
Ay, santo Dios. A ver, juntos, ¿qué dice? Mi porción es el Señor, dice otra traducción. Mi herencia es el Señor. Mi regalo es el Señor. Vamos a declarar esto. Diga, mi porción, mi herencia, mi regalo, mi parte es el Señor. Ahora, ¿quién dice eso? Mi alma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Dios. ¿Qué aprendemos de esto? Fíjese que cuando ve usted cómo responde el Señor ante la amenaza, ante la opresión de estos fariseos que decían, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Lo vemos con una confianza, una firmeza, una convicción de lo que Él es, una identidad muy clara de cómo estaba conectado con su Padre. Y esto es lo que el Señor nos muestra en esta noche, amado pueblo de Dios, a que tu alimento, tu porción, a que tu seguridad sea Dios en tu vida, porque Él no te va a abandonar. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Aunque tiemble la tierra, aunque se sacudan los montes, aunque el mar se levante embravecido, usted debe estar confiando en el Creador, porque tu porción es Dios, tu herencia es Dios, tu regalo es Dios y Él está a tu lado. Entonces el creyente, para caminar firme, nos encontramos en la Biblia 4 tipos de panes que Dios empleó para nutrir, alimentar a su pueblo, a sus hijos. Y el Señor claramente dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no será parte de mí, dijo el Señor. Desde luego no se estaba refiriendo a un mensaje literal, sino Él estaba diciendo, quiero que en tu vida se impregne mi vida, o sea, que mi vida se impregne en tu vida, que mi carácter esté en ti, que de lo que yo te enseño tú lo absorbas, lo practiques. Y nunca vemos que nuestro Señor haya sido hipócrita, falso, engañador. Nunca lo vemos simulando. Cuando Él le dice a Judas, amigo, se lo está diciendo con veracidad, tú eres mi amigo. Porque aún la persona que se levanta en conspiración o en traición hacia tu persona, tienes que verla como un amigo, porque estás sirviendo esa persona como un medio para que surja tu carácter y se vea de qué estás hecho. Un traicionero te va a sacar el carácter. Un traicionero te va a forjar tu carácter. Pero si yo le di, pero si yo lo apoyé, sí, pero tú lo hiciste con amor, lo hiciste con convicción. Entonces, no lo veas como una persona enemiga, sino un amigo que te está ayudando a ir a cumplir tu propósito. Por eso Jesucristo le dijo, amigo, con un beso entregas a tu maestro. Qué tremendo. ¿Están aquí? Pero aquí entre nos, el que te ha traicionado, ¿cómo te comportas con él? Quieres agarrar un palo, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de conocer las artes marciales, yo imagino que hasta una patada voladora emplearías para aventarlo por allá. ¿No que sí? Aunque no conteste, me lo conozco.
Si con tantito uno se prende, hijos, Dios nos ayude, hijos. Levante su mano y diga al Señor, ayúdanos. Entonces, hay 4 panes que vemos como el Señor otorgó a su pueblo y lo sigue dando para nosotros. El maná, conocido como el man o maná, es el pan del cielo. Es el alimento que constantemente Dios te da para que tú seas capacitado, entrenado y que puedas superar los desiertos y que no te detengan los escorpiones ni las serpientes, sino que puedas llegar a las promesas y adquirirlas y tomarlas, porque el Señor ha prometido bendecirte, ha prometido cuidarte, y ese alimento del cielo te da la fortaleza para que tú surjas, para que tú salgas adelante. Pero el Señor también te otorga el matzá, el pan sin levadura, y eso tiene que ver con la rectificación de nuestro carácter. Eso tiene que ver con ir eliminando las malas conductas, las malas influencias, las malas costumbres, los malos hábitos. Pero también el Señor te alimenta con el lejem panín, el pan de la presencia, y esto tiene que ser diario. Diario, alimentarnos de dosis de palabra, dosis de escritura. Un texto por lo menos que le des lectura diariamente a la Biblia te va a traer una fortaleza, te va a traer una visión más clara de lo que es la vida y de los proyectos que Dios pone en tus manos. Aunque te estén persiguiendo los enemigos, aunque te estén persiguiendo las adversidades, aunque haya malos diagnósticos contra tu persona, el lejem panín, el pan de la presencia, te ayudará a atravesar desiertos, te ayudará a salir avante, te ayudará a fortalecer tu vida contra la gente que te tiene envidia. Pero está el lejem, el pan que partió el Señor Jesús en esa noche, cuando dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad, comed. Ese pan, ese pacto de vida, pacto de bendición y pacto de fortaleza. Levante su voz, diga conmigo: vida para mi espíritu, fortaleza para mi alma y sanidad en mi cuerpo. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, eso nos ayudará a que mantengamos firme nuestra vida contra todo lo que está por venir. Las palabras proféticas que encontramos en la Biblia nos hablan de que el Señor viene pronto por su iglesia, viene pronto por su pueblo. Y tengo la plena seguridad que cuando nos mantenemos en un alimento sólido, en un alimento disciplinado espiritual, vamos a salir adelante. Y podemos decir como el Señor Jesucristo le dijo a estos fariseos, y de decirle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Con toda su fuerza diga: yo llegaré a mi destino, yo llegaré a mi objetivo con la ayuda de Dios. Sin embargo, debo seguir mi camino, dijo él, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Voy terminando con esto. El Señor emite un doble llamado, y cada vez que encontramos en la Biblia doble llamado, le está dando un mensaje al plano espiritual y al plano material. Le está hablando a tu alma y le está hablando a tu cuerpo. Le está hablando a tu ser espiritual, pero también le está hablando a tu ser material. Porque Dios bendice en ambas dimensiones. Bendice tu vida espiritual y bendice tu cuerpo. Bendice tus proyectos espirituales y bendice también tu trabajo, tus negocios, tus actividades que tú desarrollas. Así trabaja Dios. Y tiene que haber un equilibrio. Cuando la balanza se inclina hacia un lado,
la persona corre el peligro de hacer locuras. Cuando la persona se desvía, corre el peligro de irse en el sendero de la muerte. Bastaron solamente 3 días de separación de nuestro Señor Jesús con sus discípulos para que entrara la posesión de la incredulidad, para que se le olvidaran todas las enseñanzas que había dado nuestro Señor. 3 días. ¿Cuánto tiempo dura una palabra, una enseñanza en tu corazón? ¿Cuánto tiempo dura una enseñanza impregnada en tu vida? Esto nos habla de que debemos de tener un buen hábito de alimentarnos constantemente de la palabra. Le dice: Jerusalén, Jerusalén. Le está hablando tanto a la Jerusalén celestial como a la Jerusalén terrenal. Aquí aprendemos que hay una matriz, hay una madre que abastece la provisión. Y dice la Escritura que nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba. Dice: esa es la fuente de tu provisión. En ella están las respuestas, los milagros, el abastecimiento de la bendición. Pero en nosotros está el que prestemos atención a vivir en armonía, a vivir en unidad, a cuidarnos los unos con los otros, a fomentar el amor de Dios en vuestra vida, para que esas 2 dimensiones operen, la dimensión terrena y la dimensión celeste. ¿Cuántas veces quise juntar?, dijo el Señor. ¿Cuántas veces los quise ver en armonía? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de fomentar el cuidado entre unos y otros? Pero a veces los malos entendidos: es que yo no le hablo a esta hermana, es que si supiera cómo es ella, no, es que me cae mal, no, es que yo la saludo y no me hace caso. Si pertenecemos a una patria celestial, ¿cómo es que dejamos que entre la levadura a nuestro corazón? Y creo que algunos de los que estamos aquí han cortado su amistad o su relación con algún hermano, pues no, mejor de lejos. Y creo que lo correcto sería fomentar el amor de Dios, el cuidado, la protección, porque somos un cuerpo en Cristo. Pertenecemos a la Jerusalén de arriba, pero también la dimensión de la paz debe de operar en esta tierra. Cuando nosotros no escuchamos la instrucción que viene del cielo, nos metemos en terribles caos y crisis. Pero cuando escuchamos el mensaje que viene del cielo, entonces nuestra vida estará preparada, porque en este mismo relato de Lucas capítulo 13 nos damos cuenta que el Señor anuncia el regreso de nuestro Señor en las nubes, pero con un pueblo que se mantuvo fiel. Entonces, el pueblo que ignoró a Yeshua, al Mesías, a Jesucristo, lo va a ver venir en las nubes, juntamente con los santos que hemos creído en Él. Entonces, mire lo que el Señor está profetizando: he aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Creo que los que estamos aquí no queremos decir bendito el que viene en el nombre del Señor, más bien queremos venir con Él. Porque aquí está diciendo: estos mirarán cuando Él venga. O sea, están aquí en la tierra y mirarán su regreso.
Pero ruego a Dios que nosotros no estemos mirando su regreso a la tierra, sino que vengamos con Él en las nubes, juntamente con Él, porque hemos estado en las bodas del Cordero. Para concluir, en el capítulo 3, 1 Tesalonicenses 3:11, dice: ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro, con fuerza diga, mi Dios y Padre, y luego dice, y Jesús nuestro Señor, dice, dirijan nuestro camino a vosotros. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Versículo 13, dele lectura. ¿Qué dice? Fíjese, algo que se tiene que evidenciar en nuestra vida es el crecimiento del amor de unos para con otros, el cuidado, la protección, la empatía, la comprensión. Pero tenemos que ir erradicando esa terrible levadura, esos malos hábitos, ese carácter rasposo, irascible, ese carácter de desesperación, ese carácter de cohete que con tantito truenas. No, Dios quiere que haya en vosotros un trabajo que nos haga manifestarnos como hijos de Dios, a fin, aquí hay un objetivo, dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. ¿Y qué es lo que leíamos allá en Lucas 13:35? Dice: he aquí vuestra casa quedará desierta. ¿Por qué quedó desierta? Porque no cuidaron la presencia del Señor en esa casa, en esa ciudad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy el Señor te entrega esta palabra. ¿La recibes o la desechas? Por eso tenemos que desechar la levadura. Tenemos que desechar las contaminaciones que afectan nuestra vida. Tienes que desecharlas para que seas matzá y no seas hametz. Y eso hará entonces que cuando el Señor toque su shofar en el cielo, tengamos esa participación y entonces vengamos de regreso con Él. Y el pueblo que no creyó en Jesucristo, cuando lo vea venir en las nubes juntamente con sus santos, somos nosotros, puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no nos vaya a suceder lo contrario,
de que nuestro ego, nuestro yo, nuestra vanidad, malas conductas, mal carácter, esté floreciendo más que la vida de Dios en nosotros. Dios quiera que cada uno de nosotros demostremos que Yeshua, el carácter Yeshua, está en nuestra vida, está en nuestra persona, porque hay honra, respeto, humildad, amor, protección, sencillez. ¿Están aquí? Dijo el apóstol Pablo: temo que muchos de vosotros seáis contaminados con el veneno de la serpiente, como lo hizo con Adán y Eva. Y menciona lo siguiente, dice: que vuestro corazón se aparte de la sencillez y del amor. Con una persona se vuelve complicada, está en peligro. El Señor le mencionó a Jerusalén: su casa va a quedar desierta, porque no quisieron aceptar el mensaje. Hasta el día en que vean venir al Hijo del Hombre en las nubes con sus santos y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero qué tristeza, porque tuvieron que pasar por una terrible tribulación en esta tierra, y no se le desea a nadie. Por eso Dios nos envía su palabra a tiempo, para que participemos de la parusía y vengamos en la epifanía. Amén. Padre del cielo, hemos dado tu palabra, hemos dado, Señor, el mensaje que tú pusiste en nuestro corazón. Permítenos, mi Dios, estar dentro de los linderos de la limpieza, estar dentro de los linderos de la santidad, dentro de los linderos de la fe, dentro de los linderos del amor. Queremos estar, Señor, con un carácter tuyo. Trabaja, Señor, nuestra vida. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro ser, limpia nuestra alma, Señor. Rectifica, quitando todo aquello que no es grato, quitando todo aquello que, Señor, impide que nuestra alma sea libre, que nuestra alma deguste, disfrute su estancia en esta tierra. Levanta tu mano derecha y di: Señor, guarda mi viña. Díselo a Él. Y guarda mis olivares, Señor. Con fuerza, decláralo una vez más: protege mi viña, Señor. Cuida mis olivares, Señor. Quiero vivir con satisfacción. Quiero vivir alegre, Señor.